Esta semana pasada falleció un famoso teólogo alemán, Jürgen Moltmann, conocido como fundador de lo que se llamó y se llama Teología de la Esperanza. Este teólogo, este pensador cristiano, uno de los más famosos del siglo XX y de lo que va del XXI, fue criado en un hogar que no era religioso, un hogar que desarrollaba un estilo sencillo de vida, pero que no profesaba ninguna religión. Llegó la Segunda Guerra Mundial, era jovencito, y fue convocado a ser parte del ejército alemán. En el año 1943, cuando la aviación inglesa atacó con más de 1.000 aviones una región de Alemania, él estaba allí. Murieron más de 40.000 personas. Murió el que estaba junto a él en la batería aérea. Y en medio de tanta muerte y olor a muerte y de tanto grito y de tanto sinsentido, este joven que no había sido criado en ningún ambiente religioso, recuerda que gritó con toda la fuerza de su voz: ¿Dónde estás, Dios? Dos años después, estando prisionero en Escocia, recibió una copia del Nuevo Testamento que incluía el libro de los Salmos. Y por varias noches estuvo leyendo el Salmo 39, donde dice: Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no te desentiendas de mi llanto. Mientras leía este Salmo 39, leía también el Evangelio de Lucas y quedó impactado por el relato de la crucifixión de Jesús. Tal fue esto que él describirá tiempo después. No es que yo me acerqué a Dios, es que Dios se acercó a mí. Y a partir de aquella experiencia, comienza a relatar años después lo que se ha conocido como esa teología de la esperanza, donde pone por un lado lo que significa para el cristiano la cruz, un elemento esencial, y al mismo tiempo, frente a la cruz, el desafío de la esperanza. Podríamos decir que la vida del cristiano se maneja entre ambos polos. Por un lado, la veracidad, la certeza, lo que implica la cruz, que es en última instancia los sufrimientos, las limitaciones, las angustias, las cosas que no podemos resolver, lo que nos lleva a preguntar: ¿dónde está Dios? Y por otro lado, la esperanza que nos llama, que nos desafía, que va siempre delante de nosotros, que no deja que quedamos atrapados en el dolor. Esta semana que pasó, no solamente falleció este teólogo tan importante, sino que también falleció, como mencionó Germán, un querido joven, Ezequiel.
participó en el último bautismo que tuvimos, creo, allá por diciembre o cerca de fin de año, principio de año. Y claro que la pregunta se vuelve a levantar como vez tras vez, miles de veces. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando enfrentamos muerte en especial, muertes que podríamos llamar esas muertes absurdas? Esas muertes que nos dejan sin respuestas. Porque hay una muerte biológica que todos deberemos enfrentar. Pero hay otras muertes que nos dejan perplejos. Y la verdad que nos dejan sin respuesta. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Si hay algo que es un evangelio falso, es el evangelio que propone respuestas fáciles. Es un evangelio exitista. Es un evangelio donde parecería que a consecuencia del evangelio todo debería irnos bien y nada nos podría pasar. Yo sé que es el evangelio que más convoca. Yo sé que es el evangelio que más nos entusiasma. Decirle que a través de la fe usted puede resolver y superar todo tipo de problemas y que entonces nada le va a tocar ni nada le va a pasar. Detrás de ese evangelio, de hecho, se congregan multitudes. La mala noticia es que eso no es evangelio. Son espejitos de colores en nombre de la fe. Es cierto que muchas veces nos acercamos al Señor buscando solución a nuestros problemas, y claro que está bien porque Dios tiene poder para bendecirnos y Dios tiene poder para hacer en nosotros lo imposible. En eso creemos, no tenemos ninguna duda en cuanto a eso. Pero un evangelio que solamente busca estar bien es un falso evangelio, no es real, no está en la palabra de Dios. Y en última instancia puede ser muy egoísta. Responde mucho al espíritu de nuestro tiempo. Por eso nos cuesta tanto entender como cuando celebrábamos hace 2-3 semanas atrás la semana de oración por la unidad de los cristianos, y dentro de eso hablábamos de la iglesia perseguida y la semana por la iglesia perseguida. Se nos hace imposible entender cómo es que cristianos que verdaderamente tienen una fe comprometida con el Señor, al punto tal que son masacrados, que son martirizados. Hay millones de personas en este mismo tiempo, en este día, a esta hora, que andan divagando de un lado a otro por los desiertos por el solo delito de creer en Jesucristo. Pero si creen en Jesucristo, ¿por qué sufren esas cosas? Claro que nos gusta un evangelio de prosperidad. ¿Y a quién no le gusta la prosperidad? Que yo le diga a usted, ¿no es cierto?, que usted puede ganar tanto y enriquecerse y prosperar en todo y no necesitar absolutamente nada porque Dios le va a proveer todo. Por supuesto que creemos en un Dios proveedor. Afirmamos, no tenemos ninguna duda en lo que Dios es capaz de hacer. Pero yo no le puedo prometer prosperidad eterna. No está en el evangelio. Me parece que es bueno que podamos nosotros tener claro de qué se trata el evangelio y no ofrecer cuestiones que son nada más que espejismos, que son ilusiones, que pueden mantenernos contentos por un tiempo, pero que no representan lo que está en la palabra de Dios. No es lo que Jesucristo ha prometido, de ninguna manera. Ahora usted dirá, entonces, pastor, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? No es que Dios tiene poder, y enseguida vamos a ir a eso. No es que Dios quiere bendecirnos. Claro que Dios quiere bendecirnos, claro que Dios tiene poder. No tenemos ninguna duda en eso.
Pero yo no le puedo prometer cuándo Dios va a obrar, de qué manera va a obrar y cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Por eso no oramos dándole órdenes a Dios. Yo sé que a algunos les gusta esto de orar, atar, desatar, ordenar, declarar. No digamos tanta pavada. Y más bien, creamos lo que está en la palabra de Dios. Porque sabe una cosa, Dios sigue siendo Dios. No es el chepibe nuestro. No le decimos a Dios qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Él sigue siendo Dios. Por eso cuando nos enseña a orar, pone allí al final una frase que jamás deberíamos olvidar. Hágase tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que podés hacer todo. Lo sabemos. Creaste todas las cosas. Para vos, Señor, no hay nada imposible. Es más, la palabra que se usa para la creación, que se usa solamente en ese contexto, habla de que Dios creó las cosas a partir de la nada. A partir de Dios, todos creamos cosas a partir de cosas que tenemos. Nadie puede hacer una buena torta si no le pone allí harina, huevo, leche y lo que sea. Pero Dios es capaz de hacerlo de la nada. Dios es una especie de Serenísima. Hace leche sin leche. Para Dios no hay imposible. Pero Él es el que decide cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Quiero leerles en Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice así: pido que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Repito, pido, decía Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, que les sean iluminados los ojos del corazón. Está hablando acá de una acción que esperamos Dios haga en nosotros, pero ¿para qué? Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de la herencia y cuán incomparable es su poder a favor de los que creemos. Usa acá tres palabras claves que brevemente quiero subrayar nada más. Habla de esperanza, de herencia y de poder. Es cierto que, como decimos, no podemos nosotros manejar la historia, manejar la vida, manejar las circunstancias, manejar las situaciones. Pero hay acá tres cosas que menciona que son fundamentales en esto. Lo primero que habla, y es lo que Moltmann, el personaje que mencionamos al principio, ha desarrollado, esta esperanza. Señor, abre los ojos del corazón para que sepa a qué esperanza los ha llamado. Dice allá en Romanos 12:12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. El Señor no nos promete resolución a todos los problemas. Lo que el Señor nos promete es que más allá de los problemas hay una vida eterna con Él, que jamás la muerte va a triunfar porque Él ha resucitado. Lo que el Señor nos promete es que el dolor, por más grave que sea, nunca tendrá la palabra final. Lo que el Señor nos promete, y en eso creemos, de eso se trata en creer, que trasciende nuestro presente, que va más allá de nuestras circunstancias, que va más allá. Pablo decía, si toda nuestra esperanza tuviera que ver con nuestra vida aquí, seríamos los más desdichados de todos. Porque esto se termina, porque es corto, antes o después.
Y si todo lo que pensamos acerca de Dios tiene que ver con esto, con el presente, dice, somos los más desdichados de todos. Pero, decía Pablo, Jesucristo ha resucitado. Y entonces, más allá del dolor pasajero, más allá del dolor terrible que podemos tener y que está bien que lo tengamos, más allá de todo eso hay una esperanza de saber que esto no es el fin, de que esto no termina. Y usted dirá, pastor, entonces esto me suena allí como una ilusión religiosa. No, no es ilusión religiosa, justamente. Es esperanza. De eso se trata la fe, es creemos o no creemos. Nadie tiene obligación a creer, ¿eh? Nadie tiene obligación a creer. Pero cuando hablamos de creer estamos hablando de esto. ¿Creemos que Jesucristo ha resucitado? ¿Sí o no? Y creemos entonces que esa resurrección nos traerá vida a nosotros y que una vez viviremos con Él eternamente. ¿Lo creemos o no lo creemos? No hay obligación de creerlo. Pero si lo creemos, esa es nuestra esperanza. Si lo creemos, eso es lo que nos mantiene a nosotros llenos de esperanza y, como diría el apóstol, hasta podemos gozarnos en la esperanza de saber que este tiempo es un tiempo muy, muy breve, pero que hay una dimensión eterna. Y no queremos otra vez con esto tener palabras que nos saquen de la realidad. No es eso. Pero de eso se trata la fe en Jesucristo. La cuestión no es creer por creer, como tantas veces escuchamos. Lo importante es creer. Lo importante no es creer. Lo importante no es creer. Lo importante es en qué crees. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Creer en Jesucristo resucitado. Y nuestra esperanza está puesta en esa resurrección, en esa vida eterna, en eso que el Señor ha prometido y que sabemos Él sí lo cumplirá. Es lo que el Señor ha prometido. Eso es lo que prometió. Vuelvo a decirlo por enésima vez. ¿Podés creerlo? No podés creerlo. Todo bien, seguimos siendo amigos. Pero cuando hablamos de nuestra fe, estamos hablando de eso. Estamos hablando de saber que Jesucristo venció a la muerte para siempre. Que la muerte no le pudo contener. Y que nuestra vida camina detrás de ese Señor que nos dará vida eterna. Y tenemos vida eterna con Él. Esa es nuestra esperanza, no es una ilusión. Porque esa esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. No es algo que se nos ocurrió, no es una idea religiosa. No es simplemente un deseo, es una realidad a partir de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz y en la resurrección. Y porque Él vive, sabemos que nosotros viviremos. Por eso decía acá el apóstol, dice, tengo que orar. Por supuesto que claro, que necesitamos algo que Dios haga en nosotros, porque esto no es fácil de creer, no es fácil de aceptar. Lo entendemos perfectamente. Pero de eso se trata la fe y de eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no es más o menos sufrimiento. La diferencia es cómo termina esta historia. La diferencia no es cuán dolido o no dolido estamos hoy. La diferencia es que en medio del dolor sabemos que hay una vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Vamos detrás de eso. Y no es fácil. Especialmente no es fácil cuando uno atraviesa momentos difíciles. Por eso Pablo dice, yo estoy orando, estoy clamando, estoy pidiendo que el Señor a través de su Espíritu haga algo en ustedes, en nosotros, que podamos tener esa esperanza. Diríamos, Señor, en este día renueva en nosotros la esperanza en vos. En Isaías 8:17, en una situación que estaba pasando difícil el pueblo del Señor, dice, el Señor ha escondido su rostro, una manera de decir, el Señor está mirando para otro lado, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa.
La esperanza es entonces la que nos convoca, la esperanza es la que nos desafía, la esperanza es la que nos llama, la que va caminando delante nuestro. Por eso siempre levantamos nuestra mirada y en vez de clavar la mirada en las cosas reales que nos están pasando, queremos mirar un poquito más arriba y saber que esto es absoluta y totalmente pasajero. Caminamos en pos de aquello que Jesucristo ha conquistado para nosotros. Y eso debe ser suficiente consuelo. Pero no solamente habla de esperanza, habla también de herencia. Dice allá en Colosenses 1:12, darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de luz. Y primera de Pedro 1:4 dirá, recibamos una herencia que no se puede destruir, ni contaminar, ni marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Leíamos entonces allí en Efesios que decía, Señor, que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Habla de riqueza, ahí sí que habla de riqueza, pero no está hablando de dinero, está hablando de lo enorme que es esa herencia en el Señor, vida eterna. Vida eterna, de eso se trata. No tiene límites, no hay cómo medirlo. No hay cómo pesarlo. Es lo que el Señor ha conquistado para nosotros. Dice, está reservada en el cielo. Algunos le ponen dibujos, ¿no es cierto? Que si habrá casitas de cristal, las calles de cristal, qué sé yo lo que habrá. Usted me va a disculpar, pero yo tengo estos arrebatos de honestidad intelectual. No le puedo decir lo que no sé. ¿Para qué le voy a mentir? Yo sí sé que el Señor nos está esperando y sí sé que Él tiene lo mejor para nosotros. Y sí sé que tendremos toda una vida eterna para disfrutar de eso. Gracias, Señor, por tu herencia. Pero dice algo más también. Habla de la esperanza, de la herencia y de el poder. Cuán incomparable es la grandeza de tu poder a favor de lo que creemos. Y me parece interesante ponerlo acá, porque entonces esto no se limita a mirar los ojos en el futuro, ¿no es cierto? Lo que nuestra esperanza y la riqueza de la herencia, pero también afirmamos el poder de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que yo sé y creo que Dios puede hoy cambiar las circunstancias. Y así como decimos, no ponemos nuestra esperanza en la circunstancia, no negamos, no renunciamos a hablar del poder de Dios. Por eso oramos frente a cada enfermo esperando que se sane. Dios lo puede sanar, eso es lo que creemos, para eso oramos. Ahora, no me venga con la pregunta si lo va a sanar. No tengo la menor idea. No tengo la idea. Yo sí sé que Dios puede. Y para eso oramos. Y para eso hemos visto y vemos milagros. Usted conoce, a veces hemos compartido, ¿no es cierto?, mi propio testimonio personal, allá por el año, ¿cuánto era? 90, 91, por ahí, que Dios me sanó de hernias de disco en la columna, después de 2 años de tratamientos que no dieron ningún resultado. Y de la noche a la mañana Dios me sanó. No me hable de milagros, creo en milagros. Experimenté milagros. No tengo ninguna duda en cuanto a eso. Ahora, ¿quiere que le prometa un milagro? No se lo puedo prometer. Me encantaría, pero no puedo. Pero yo sí sé que Dios puede. Y lo que predico es el poder de Dios.
Y habla acá de este incomparable poder. Para Dios no hay imposible. Por eso frente a cada situación adversa, de dificultad, sea de salud o sea de lo que fuere, cuántas veces en situaciones de familia, ¿no es cierto?, viene la pregunta, pastor, ¿quién lo cambia a mi esposo? ¿Qué sé yo? Pero yo sé que Dios lo puede cambiar. Y hemos visto, ¿o no es así? Vidas cambiadas. Esposos cambiados. Y más de uno de los que están acá saben que estoy diciendo la verdad. Pero no solo esposos, también esposas. ¿O no? Sí, también esposa Dios cambia. Y no digo de la suegra porque eso es machirulo. Creemos en el poder de Dios. Y Pablo ahí no escatima palabra para hablar de incomparable, total poder de Dios. De eso se trata. Pero es un poder que no nos promete falsas ilusiones. Pero sí nos da la posibilidad de mantenernos alertas, expectantes de lo que Dios puede hacer. Esperanza que no es conformismo. Una herencia que no es escapismo. Y un poder que no es magia religiosa para que la manipulemos. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Gozosos en la esperanza, porque sabemos que nada termina acá. Gozosos en la esperanza, porque como hemos enseñado 1000 veces, ni la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad tienen la última palabra. Quiero recordarte al final, reiterando que no tenemos la respuesta final a la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Sí podemos decir, Dios está acompañándonos. No está distraído, no está mirando para otro lado. Él está dándonos fuerzas, está renovándonos. Está sosteniéndonos y también está con poder para que, si es su voluntad, transformar la muerte en vida, el dolor en gozo, o como dirá su palabra, las ropas de luto en ropas de celebración. Recuerda solamente esto. 4 sencillas afirmaciones. Primero, Dios está con nosotros. Lo veamos o no lo veamos. Pasemos por valle de sombra de muerte o estemos en medio de la gran fiesta y celebración. Dios está. Segundo, la muerte no triunfa. Es algo pasajero. El dolor, la adversidad, no tienen la última palabra. Tercero, y consecuencia de esto, Dios tiene el poder para librarnos. Para eso oramos, para eso esperamos. Por último,
sus propósitos son permanentes. ¿Qué significa esto? Hay un propósito de Dios para tu vida y para la mía. Y eso que Dios se ha propuesto hacer, lo va a hacer. Y lo hace. A veces, para cumplir ese propósito requiere que vivamos muchísimos años. Otras veces con un poco tiempo, Él lo hace. El Señor que está, el Señor que nos acompaña, el Señor que seca nuestras lágrimas, nos invita a levantar nuestra mirada y a descansar verdaderamente en Él. ¿Por qué pasa lo que pasa? La mayoría de veces no lo sabemos. Pero sí sabemos que pase lo que pase, el Señor está. Y sí sabemos que nuestra esperanza no tiene fin en estos días. Hay una vida eterna, hay una herencia eterna y hay una victoria en Jesucristo. El autor que les mencioné al principio tiene una frase con la cual quisiera concluir esta reflexión en esta mañana. Hablando de Dios con nosotros en medio del dolor. Dios llora con nosotros para que un día podamos reír con Él. Oremos. Amado Jesús, en esta mañana una vez más venimos a ti, Señor, confiando en tu palabra, aferrados, Señor, a ti. Señor, sabemos, porque lo experimentamos, muchas veces, Señor, ocurren situaciones en la vida que no entendemos, no comprendemos. Que aún, Señor, desde nuestra mirada limitada hasta nos parecen injustas. Pero buen Jesús, en esta mañana volvemos a tu palabra y no encontramos en ella falsas ilusiones o falsas expectativas. Señor, tu palabra nos enseña que vos tenés todo poder, y el apóstol oraba para que podamos entender que tu poder no tiene límites. Sos capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Sos capaz de sanar la enfermedad más incurable. Sos capaz, Señor, de restaurar el corazón más rebelde. Sos capaz de sanar el corazón más lastimado. Sos capaz, Señor, de darnos amor cuando lo único que es posible es odio o rencor. Sos capaz de darnos la posibilidad de perdonar cuando todo lo que se nos ocurre es odiar. Señor, sos capaz de hacer lo imposible. Pero, Señor, seguís siendo Dios. Y harás y haces lo imposible cuando vos quieras, conforme tu sabiduría, conforme tus designios, conforme tu voluntad. Por eso, Señor, mientras creemos sin ninguna duda en lo sobrenatural de tu poder, al mismo tiempo, Señor, levantamos la mirada y más allá de las circunstancias, nos convoca a tu esperanza de saber, Señor, que esto no es el fin, que esto no es el límite, que vos has resucitado y creemos, Señor, en eso.
Señor, nuestra fe no se limita a este tiempo. Nuestra fe no termina con nuestros días. Nuestra fe no tiene como límite la adversidad. Señor, nos gozamos en esa esperanza. Señor, nos reímos de la circunstancia como lo hacía Pablo, que frente a la muerte le decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo ha resucitado. Oh Señor, vivimos en ese gozo de la esperanza, en ese gozo de esa herencia de vida, de sabernos tus hijos, de sabernos en tus manos. Señor, en ese gozo también de saber que vos estás y en medio del dolor y la adversidad y la dificultad y la enfermedad, tu fuerza nos sostiene, nos levanta, nos anima. Oh Señor, gracias por estar con nosotros. Te ruego, Señor, en esta mañana que aquellos que están atravesando situaciones de dolor puedan en esta mañana sentir renovada la esperanza, puedan ser fortalecidos por vos. Señor, ven y con tu gracia seca toda lágrima, que podamos levantar nuestra mirada a ti. Y ayúdanos, Señor, a vivir este evangelio de poder, no de falsas ilusiones. Este evangelio de poder que nos lleva a creer que hay vida eterna, que hay gracia eterna, que hay salvación y que hay un reino preparado para tus hijos. Señor, ayúdanos y bendícenos de esta manera en esta mañana. En tu nombre, buen Jesús. Amén y amén.